Hola, buenos días mis amigos, mis hermanos en Cristo, creyentes y no creyentes, porque de una u otra manera somos hermanos. Unos por creación, porque Cristo nos creó a todos, y otros por adopción, ya porque hemos nacido de nuevo por medio del bautismo. En el capítulo 3 del Evangelio de San Juan nos explica cómo. En nuestro bautismo, si alguien se acuerda de su bautismo, creo que no se acuerdan de lo que fuimos bautizados antes de los 6 años. Desde que nacimos y hasta los 6 años es un bautismo donde nuestros padres son los que piden el bautismo a la iglesia. Después de los 7 años y hasta los 10 está la primera comunión. Es cuando nosotros recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía. La Eucaristía quiere decir acción de gracias, Eucaristus en griego. No es que hablo griego, sino que como lo he escuchado. Y entonces quisiera preguntarles si ustedes se acuerdan de su primera comunión. ¿Han vuelto a la iglesia o solo fue la primera vez que hicieron la primera comunión? ¿Se acuerdan de ello? Pues de ello quisiera hablarles. Una vez que crecieron y no volvieron a la iglesia a escuchar la Santa Misa, su segunda comunión, la siguiente comunión, que es la más importante de todas la comunión no es la primera. Sí sé que como es la primera, se celebran fechas muy alegres que uno las debe de recordar. Las tiene que recordar porque fue la primera vez que recibió el cuerpo y la sangre de Cristo, y en una conciencia de un niño de 7 a 10 años, poco o nada, o no podría decir que muchos la reciben con gran intensidad. He sido testigo como lloran algunos niños el día que van a recibir su primera comunión, y cuando la han recibido es que es algo espiritual experiencia difícil de poner en palabras. Así como hay otros niños que van a su primera comunión, y también así hay adultos que van a misa, y es como que no podemos exigirle tanto a los niños, pero sí le podemos exigir a ustedes que ya pasan los 15 años, que pasan los 25 años, que pasan los 35, 45, 55 años, quizá más, y lo que pasan, y que no volvieron a la iglesia después de la primera comunión, y su único recuerdo que tienen de la iglesia católica es la primera comunión. Ahora vamos a preguntarle si con esta primera comunión se juzga la doctrina de la iglesia. Entonces vamos a hacer un ejemplo, una analogía. Si ustedes con lo que saben dicen, yo voy a juzgar a la iglesia porque no nos enseñaron nada, porque no se lee la Biblia, porque nos llevan a la iglesia y lo que miro son imágenes, lo que dice el padre, la homilía, esto desde niño. Entonces el ejemplo es que si no continuaron yendo a la iglesia, a la Santa Misa, van a venir otras personas y le van a arrebatar su fe de niño, como dice el apóstol San Pablo. Cuando eran niños les daban comida de niño, puré, frutitas deshechas, pero cuando son adultos ya tienen que comer alimentos para adultos, carnes, mariscos, lo que tienen, y lo que no tenemos, pues con lo que venga en la mesa, porque lo comemos es gracias a Dios, si no comemos también es gracias a Dios. Entonces el ejemplo, la analogía es, te quedará la camisa de tu primera comunión que hiciste en la edad de 7 a 9 años, ahorita que tienes 15 o 55 o 65, te quedará esa camisa, te la pondrías. Pues así está tu alma, así está lo que es el conocimiento de tu iglesia, de nuestra iglesia, el conocimiento de Cristo. Pues de ahí que vienen otras
sectas, otras doctrinas, otros pensamientos, si te roban lo poco que te pudo haber dado la iglesia en ese momento. Y no es que te obliga a ir. El creer en Cristo es una voluntad, y que son los padres los encargados de enviar sus hijos y de ir con sus hijos a la iglesia. Y ahí se va fomentando la fe. Entonces, nosotros vamos viviendo el día a día y celebramos el día a día, y no como los que para ellos todos los días son iguales. Hay muchos que dicen no hay día de la madre porque el día de la madre todos los días son día de la madre. No, seamos sinceros y leamos el capítulo 14 de la carta a los romanos, del 4 al 6, donde dice: algunos de ustedes dicen todos los días son iguales, y para Dios todos los días son iguales, y no vamos a celebrar la Navidad. ¿No? Pues te pondrías la camisa de tu primera comunión ahorita. En las catequesis de la primera comunión te enseñaron qué es Dios, no quién es Dios, qué es Dios. Dios es un ser espiritual que está en todos lados, omnipotente, omnipresente, que todo lo sabe y todo lo ve, y le da ser y sentido a todo lo que es y existe. ¿Te lo enseñaron? ¿Lo recuerdas así? ¿Qué es adorar? Repite. Traerlo a tu mente y dices: ¿qué es adorar? Porque muchos hablan de adorar y no saben ni qué es adorar. ¿Qué es ídolo? Muchos hablan de ese es un ídolo y no saben ni lo que significa ídolo, mucho menos idolatría, y todo eso te lo enseñan en la primera comunión. ¿Para qué? Para que cuando tú crezcas ya recibas alimento a medida vas creciendo, alimento grande, alimento para grande. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es un Dios falso. No es una imagen cualquiera. Una imagen es algo representativo a un ser o una cosa. Una imagen del sol te representa al sol. No es el sol, la puedes tocar. ¿Por qué? Porque no te va a quemar. Es una imagen que representa el sol o la luna. O una imagen de una abuelita. Linda, mi abuelita, tan lindas, Catalina y Mercedes. Dos abuelitas lindas. Mi abuelita Mercedes, que partió al padre cuando yo era muy pequeño. Mi abuelita Catalina, que partió al padre yo ya siendo adulto. Y gracias a ellos la fe se nos ha multiplicado. Entonces, ¿sabes? Son representaciones. Ya ellos no están con nosotros, están con el Padre. Yo puedo tocarla y me persino, y con ello no quiere decir que estoy en adoración. No estoy adorándole. ¿Por qué? Porque no son dioses, y se adora solamente a Dios, o algo que tú crees que es Dios. Pero también está la palabra calumnia. La calumnia es cuando tú dices que hacen otras cosas de lo que piensas que están haciendo, y esa es una calumnia. Esa es una calumnia. Y entonces, ¿cómo vamos a poner? Vemos igual, amigo. ¿Cómo vamos a ponernos la camisa de la primera comunión cuando no hemos vuelto a la iglesia? Ya somos adultos. Obviamente la vamos a romper, pues tu fe quedó en esa distancia. Si te gusta, vamos a seguir en este comentario para ti. Comenta si te has puesto la camisa de primera comunión, o te has ido a una secta o a otra doctrina que de repente te dijeron eso es o eso no es. Y nuestra doctrina de más de 2000 años es la que vive y permanece, pero tenemos que alimentarnos y cultivarnos. Da me gusta,
Hasta luego. Bye bye.